Bienvenidos a nuestra mesa de disección. Cojan guantes y escalpelo y prepárense para abrir la ficción de hoy en canal. Esto es Ficciópatas. Hola, buenas tardes, Eric. ¿Qué pasa, Víctor? Oye, Hoy sorprendiendo al personal. sí, hoy hemos hecho aquí un cambio de rol, pero bueno, muy bien, muy bien. O sea, está muy bien. No se va mal, no se va mal. Nada, bueno, pues aquí estamos en un nuevo programa de Ficciópatas, Ujú. sesión vespertina, esta tarde, Sí, grabando. Y bueno, pues vamos con un relato y con un señor que tú has decidido traernos esta tarde. ¿A quién nos sí. traes, Víctor? Pues mira, yo hoy traigo a Jim Ferry. Y el relato que traigo es Al borde del llanto. Y bueno, este relato, dirás tú, ¿por qué lo has traído? ¿No? Pero déjame que te lo pregunte yo. O sea, que Venga, lo tenía aquí para preguntártelo. pregúntamelo. Víctor, ¿por qué has traído este relato? Si se puede Pues saber. ahora no te lo quiero decir. Ya, pues, como tú quieras. No, bueno. Pues mira, este relato en realidad lo he traído porque lo tenía por aquí y, y sí que es verdad que en su día leí el libro de relatos Mm, de Jim Ferry que se pertenece, bueno, Al borde del llanto pertenece al libro de relatos, a la antología de El maquinista y otros cuentos que editó mm. Malpaso en 2016. Y bueno, y lo leí en su día y como que me dejó un poco, no indiferente, pero como que me dejó un poco frío y decidí darle una nueva oportunidad. Entonces estuve sondeando así un poco los relatos y El maquinista siguió dejándome igual, ¿no? Ujú. Yo no lo he escogido, pero este de Al borde del llanto me pareció que tenía algo, tiene una chispa, ¿no? Que es esa chispa surrealista bueno, que le aporta algo diferente a lo que es la historia. Entonces, no Ujú. sé, me pareció, no sé si cómico, porque está ahí a caballo entre lo cómico y lo trágico, pero Ujú. bueno, quería traer algo nuevo, algo diferente, algo menos conocido, ¿no? De lo que solemos traer, y bueno, creo que era una buena opción para este programa. Has dicho una cosa que es interesante, que es que dices que está entre lo cómico y lo trágico. Y yo esto en los talleres a veces lo he comentado, que cuando alguien hace... A ver, este no es el caso. En este caso, el autor sabía lo que estaba haciendo. Pero, Mm, ¿sabes? Cuando intentamos crear como mucho drama y de una manera mm. como muy patética o al final queda patética, la tragedia se puede convertir en comedia. Sí, sí, ¿Sabes? sí. O sea, si coges y pones un personaje como muy trágico, muy dolido, llega un punto en que eso se vuelve cómico por ridículo. O sea, es que es así. Sí, sí, sí. Es que, bueno, es un poco el histrionismo que cuando se lleva al extremo, pues eso, que puede desbordarse, ¿no? Y aquí Mm, pasa un poco eso, sí. en realidad, porque parte de una situación ya atípica, que es y voy comentándote un poco así antes de entrar al trapo, Mm, parte de la situación atípica de un hombre pues eso, que no puede llorar. O sea, y está bien porque hace una serie de listados que bueno, eso lo vamos a ver ahora, pero ¿quién es Jim Ferry? Vamos a empezar por ahí para que la gente se ponga un poco en situación. Y hay que decir que, bueno, que Jim Ferry en realidad ha escrito muy poco y buscando información sobre él, hay muy poquita, por lo menos yo he encontrado muy poquita información. ujú. Así que, pues bueno, que nació un 16 de junio, esto sí que era escritor y guionista francés, y que, esto sí, seguidor de la tradición patafísica. Y hemos estado comentando antes que en España tenemos Un bueno, representante tuvimos, sí, sí, claro. sí, Claro. un representante de la patafísica, que además se hizo muy viral en su día cuando no había internet, cuando lo viral eran los programas de Zapping, ¿no? Lo que salía en los programas de Zapping, y era este hombre que Que se me ha ido el era. nombre. ¿Cómo se llamaba? Joder, sí, es súper famoso. Hostia, pues no me acuerdo yo tampoco ahora.
Me bueno, vendrá. el del milenarismo va a llegar. No me acuerdo, tío, Bueno, el nombre ahora. a mí también lo tengo en la punta de la lengua, seguramente Vale. saldrá a lo largo del programa y si no, bueno, seguro. Invitamos a vosotros que nos digáis quién era ese hombre, cómo se llamaba, porque yo sé quién era. Fernando, no, era Fernando Arrabal. Fernando Arrabal. Fernando Arrabal. Fernando Pues ya no nos Arrabal, digáis nada, ya lo hemos sacado nosotros. Claro. Pues sí, este hombre que dio el espectáculo, ¿no? Ahí cuando estaba. Bueno, que él no decía que no estaba borracho, luego a posteriori, que era simplemente una mala combinación de pastillas. Pero. Bueno, el día le salió así. Sí, Se le bueno. cruzó un poco. Y bueno, para quien no lo sepa, la patafísica, pues es un poco. Es una filosofía de la ciencia inventada, ¿no? Por el escritor francés Alfred Jarry, y es un poco que es la parodia de la ciencia, ¿no? El uso de la ciencia ficción o de la ciencia como parodia, si no me equivoco. Igual estoy equivocado porque la patafísica tampoco es muy fuerte. Yo no me voy a meter a Claro. aclarar nada porque patino. O sea, lo siento, pero no es un tema Mira, que aquí manejo. un intento de definición, por ejemplo, que tengo yo aquí de la patafísica, es que se interpreta la patafísica como una idea de que la naturaleza virtual o imaginaria de las cosas, tal como se vislumbra mediante la visión intensificada de la poesía, la ciencia o el amor puede ser aprendida y vivida como real. Eso es una de, de las definiciones, porque también se habla aquí también que fue un concepto expresado por Jarry, ¿no? Como hemos dicho, de una manera científica fingida, con matices de suplantación de identidad y charlatanería. Y hay aquí una serie de referencias de obras, ¿no? En las cuales pues se puede sacar a colación o se puede aprender todo esto de lo que hablamos. Pero bueno, hemos dicho que Jim Ferry no era sobre todo escritor, era guionista. Estoy pensando, perdona, que si era francés, que dato que es que yo a este autor la verdad que no lo conocía. Si es francés, es Jean Ferry o Jean Ferry. Claro. Sí. Vale. Sí, no, claro, van a venir aquí pues francés nos va a cortar los. No, no te preocupes. Por la mala pronunciación. Así que sí, Jean Ferry. Y bueno, participó en un montón de películas como guionista y la verdad es que yo me he quedado un poco así loco. Hablabas tú también del tema de que a ti el relato, y eso lo vamos a hablar más tarde, te trajo reminiscencias de realismo mágico. Sí. Y por la época que te he dicho yo, digo, bueno, a ver, este hombre escribió guiones cinematográficos de temas surrealistas, de corte surrealista, muchos de ellos, otros no, pero entre 1940 y 1972, que fue la última película que tengo yo aquí apuntada, para la que colaboró como guionista. Pero bueno, como hemos dicho, escribió guion a George Lacombe. Trabajó con Buñuel, ¿no? Por lo que estoy Buñuel. viendo. Entonces, sí, imagino que ese toque surrealista lo tenía Sí, que tener. luego las dos últimas películas que tengo yo aquí, que son Hijas de la Oscuridad y Malpertuis, de Harry Kumel, yo no las he visto, pero sé que una de ellas tuvo bastante reconocimiento, fue premiada de alguna manera, creo que fue Malpertuis. Y creo que tiene un corte así oscurito. Dentro de lo que es surrealismo, creo que tiene un corte oscurito. Tendría que verla. Estoy un poco hablando por hablar. Pero vamos, de lo que sí podemos hablar es de este libro, que lo tengo aquí a mano. Que voy a enseñar. Que es este librito, a ver si se ve. Que bueno, aquí las ilustraciones, sí que es verdad que todas las ilustraciones de este libro están hechas por Claude Ballaret, al cual tampoco conozco mucho porque es muy poca información, pero bueno, para que os hagáis una idea del tipo de ilustración que acompañan. Y os voy a enseñar la ilustración del relato, porque creo que puede ser interesante luego a la hora de valorar el texto en general. Entonces, a ver, esta es la ilustración. Vale. Y bueno, yo creo que refleja relativamente bien lo que es el trasfondo del relato y en qué deriva. Pero bueno, Cuéntanos. Vamos Sí. con la historia. Sí, hay que decir que según pues, los editores, pues decían que este libro estaba caracterizado por un humor sombrío, como he puesto aquí, ¿no? Y que es muy cercano al sentir surrealista. Entonces, hablan de ello como una joya literaria. Yo al nivel de joya no lo sé, pero sí que es verdad que este carácter sombrío, este humor sombrío, que es un poco la tragicomedia de la que hablábamos antes, pues sí que está bastante presente. Bueno, pues como decía,
Yo te diría, perdona, y ya el último inciso antes de ponernos. Es que creo que hay una tradición en el siglo XX que acompaña mucho a los movimientos artísticos que hubo en el siglo XX, valga la redundancia, que, o sea, a mí me está recordando a esta pintora, madre mía, cómo estoy hoy de la memoria, tengo una memoria horrible. Leonora Carrington me está recordando, en el sentido en que yo, si me voy al ámbito estrictamente literario, no me parece como unos relatos súper bien construidos, etcétera, pero sí que están muy apegados a una estética y al movimiento artístico quizás de la época. Sí, yo estoy ¿Sabes? completamente de acuerdo. Además que yo estos relatos, yo los veo como, más que como relatos en sí, como un ejercicio artístico, no interesante. Eso es. Porque tienen esa pátina o ese trasfondo de ejercicio, ¿no? De decir, vamos a ver cómo transformamos algo cotidiano en algo excepcional y surrealista y le damos la vuelta a algo tan sencillo como es el hecho de llorar, ¿no? Y yo creo que incluso tomar esa frase hecha, que es la de estar al borde del llanto, o como se dice luego más tarde, estallar en lágrimas o estallar en llanto, ¿no? Que tiene mucho sentido a la hora de lo que es el relato en sí. Sí que empieza. Yo creo que hay muchas referencias que segurísimo que no voy a pillar, o sea, que no he pillado y que seguro que las hay. Porque ya solamente con el primer párrafo, que lo voy a leer porque quiero hacer la referencia de la que te he hablado antes, ¿no? Pues el primer párrafo empieza eh, así, directamente lo leo. A la edad en que uno se interesa por los relatos novelescos, a todos nos interesó la historia de aquel personaje a quien Dios le dio, como él mismo relata, un rostro de hiena, labios de bronce, pupilas de jaspe y un órgano reproductor mucho más parecido a la víbora letal que a un falo inofensivo. Yo esto, cuando vi que hablaba de Dios, que hablaba de esta con fisonomía o composición animal, pues lo primero que pensé es, digo, pues esto tiene que aparecer en la Biblia, que es el cuento más reconocido, ¿no? sobre Dios, ¿no? Los libros más reconocidos sobre Dios. Pero no. Me puse a buscar las referencias y las referencias me llevaban todos a los cantos de Maldoror, de Isidore Ducas, que era más conocido como el conde de Lautremont, ¿no? Que fue considerado un gran renovador de la poesía francesa del siglo XIX. ¿Y quién era Maldoror? ¿No? El protagonista de Los este cantos. cuento, de los cantos de Maldoror. Pues Maldoror era un ser sobrehumano, arcángel del mal, que lucha bajo diferentes formas contra el creador, a menudo ridiculizado como Dios en el burdel. Entonces comete asesinatos en los que evidencia su sadismo y perversión. Y hay un trasfondo, ¿no? Que voy a ver si lo encuentro aquí tal cual. Bueno, hay un trasfondo en el cual pues hay ahí una base animal, ¿no? Y esta descripción de la cual se tira Jean Ferry, no, ya desisto, pues se parece mucho a lo que habla en su poesía y en estos cantos de Maldoror. Los cantos de Maldoror, yo los conozco porque a mi padre el libro de los cantos de Maldoror le encanta. Bueno, él sabe un montón sobre el tema. Sí. Un día lo invitamos y que nos Oye, hable un rato. Pues sí. Hombre, hay que decir que además Isidore, ¿no? Isidore Ducas era uruguayo, más específicamente montevideano. La capital. Lo que pasa es que, bueno, pues vivía en Montmartre, en el barrio de Montmartre de París, y entonces por ahí, entre pues sus querencias hacia lo que es el surrealismo y la zona en la que vivía, ¿no? Pues compuso ese nombre ficticio y poético, ¿no? Pero bueno, Te voy a hacer de GPS y te voy a resituar donde lo has dejado, ¿vale? Al principio del relato de Jean Ferry, o como se llame, en el borde del llanto, se empieza hablando de una criatura esta criatura que tú mencionas, que has relacionado con los cantos de Maldoror, que resulta que no podía reír.
tenía la incapacidad de reír, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, es verdad. Sí, yo he dicho llorar antes, no, pero reír. Reír. Este personaje no podía reír. Y a partir de este personaje se nos introduce en el protagonista del relato. Efectivamente. Bueno, pues este hombre pues habla a lo largo de todo el relato, pues eso, de esa extraña enfermedad o ese extraño trastorno que le atañe, ¿no? Y que ni los médicos pueden explicar. Ujú. Entonces, Que es que no, perdona, que es que no puede llorar. O sea, en contraste con el anterior, el protagonista es incapaz de llorar. efectivamente. Y creo que narra, o sea, situaciones como en las que cualquiera lloraría, ¿no? En la vida, Ujú. pero que él es Sí, incapaz. sí, además aquí hay un poco una adjudicación externa para referirse a sí mismo como, en plan, yo tengo un amigo al que le pasa esto, pero bueno, en realidad yo creo que está hablando de sí mismo porque hay una frase que dice, se trata de un amigo muy querido, al que por comodidad llamaré Jin, que nunca había conseguido llorar. O sea, aquí él un poco se pone en el espejo, ¿no? Y que quizá por eso el espejo de la ilustración. Ujú. Bueno, pues habla de la edad, que son 42 años, ¿no? Lleva 42 años sin poder llorar. Me gustan mucho las imágenes, un poco la prosa poética que utiliza de vez en cuando. Por ejemplo, Ujú. para hablar de las lágrimas, tanto te dice de repente que son glándulas lacrimales las que provocan lo que son las lágrimas, como que te Ujú. habla del rocío del corazón, ¿no? Sí, se pone poético en ciertos momentos, sí. Y luego, al instante después, te dice líquido compuesto de moco, agua, sal y fosfato de calcio. Entonces, este tío va de. Sí, no, lo que dice, si no recuerdo mal, es que no tengo el relato delante. Es que alguna gente lo llama, ¿cómo has dicho tú? ¿Que las que del corazón o El del rocío alma? rocío del El, corazón. el rocío del corazón, pero que en realidad estamos hablando de un compuesto hecho de moco, carbonato sódico y algo Sí, de calcio es moco, agua, sal y fosfato de calcio. y fosfato de calcio. Ah, sí que es verdad que aquí ya pues, aprovecha un poco este hombre Ujú. para dar razones de sobra, ¿no? O sea, o para explicar que razones no le faltan para llorar, ¿no? Dice, porque como el resto de sus semejantes contaba con excelentes motivos para ello. Habla de una infancia pues llena de decepciones, de traición, lo tengo todo aquí apuntado, ¿no? A que había perdido a sus seres queridos, como es de rigor, siempre con un trasfondo de, bueno, a ver, todo está jodido, todo está mal, pero es que es así como debe ser. O sea, no espero otra cosa de la vida que decepciones y malos momentos, ¿no? O que toda vida está cargada al final de sinsabores, ¿no? De momentos alegres, Claro, pero también momentos sí, lo que tristes. pasa pues este hombre, pues sí que es verdad se apuntala en ese pesimismo, ¿no? En ese drama, ¿no? Porque incluso cuando habla del amor como excusa también para llorar, de felicidad en este caso, ¿no? También lo trata de una manera un poco no agoniosa, sino con desgana, ¿no? Con lástima. Porque Ujú. dice, había conocido incluso algunos de esos dulces éxtasis, de esos impulsos vagos y generosos, que con la ayuda del claro de luna o la contemplación del océano empaña los ojos del más seco de los mortales. Y nada, ni una gota. Claro, yo eso lo entendí en el sentido de momentos que te pueden emocionar, ¿no? Sí, Pero no porque sean necesariamente malos, sino no, porque es un momento emocionante, ¿no? De que te efectivamente. hace que te Entonces, salten las lágrimas. claro, Claro. entonces él pues justifica que, a ver, no puede llorar, pero no puede llorar simplemente porque no sienta pena, o no sienta amor, o no sienta emoción, sino Pero simplemente. es interesante un personaje que, viendo que no puede llorar, busca o tiene una visión de la vida como lamentable, ¿no? Como Sí, queriendo forzarse al llanto, y digamos. claro, quizás sea así, quizás sea así. Quizá el hecho de no poder llorar es el que motiva su modo de pensar y, y un poco se está intentando hacer autosabotaje para conseguirlo, Claro. ¿no?
Porque además él lo dice todo el rato. Murió aquella a quien yo más amaba. Su mejor amigo lo traicionó y lo reunió. Vio representar los dramas más melancólicos. Porque, o sea, pone el teatro, ¿no? A la altura de la traición y del amor. También aquí, como diciendo, no, es que ni el teatro, ni los dramas más dramáticos me pudieron, o sea, le pudieron hacer llorar. Ajá. Y incluso habla de pobreza extrema. Y esto yo creo que debe ser cosa de la propia experiencia del autor, ¿no? Cuando habla de calcetines agujereados y muertos de frío en una habitación de un hostal de mala muerte. Entonces yo creo que, no sé, quiero que igual hay algo de autobiográfico aquí. Ese momento era interesante por algo, insisto, no tengo el texto aquí ahora mismo y no me acuerdo muy bien, pero ¿en qué momento sucede eso? Cuando él se ve en la cama con los calcetines agujereados. Sí, no, pues esto simplemente cuando empieza a listar todas las penurias que deberían Sí, ser más que suficientes para que él llorara. pero ese momento era especial por algo, ahí pasaba algo, creo. No me acuerdo muy bien. A ver, esto es porque o sea, gracias a la traición de su amigo se arruinó este personaje y eso le llevó a vivir una época de penuria, ¿no? En un hostal, pues eso, pasando hambre, pasando frío. Sí, perdona, era como un momento culmen porque había sido traicionado por un amigo recientemente, se había muerto su mujer y como que nos presenta esa escena en la que él está sentado en la cama, como sintiendo todo eso, y aparte se mira los pies y tiene los calcetines agujereados, que ya es como, Dios mío, si es que todo es deprimente en mi vida, ¿no? Claro, de hecho, pues eso lo trata como la escena o lo más deprimente que le pueda pasar a alguien, ¿no? Claro, eso es. Entonces, porque además lo dice aquí, dice, y hay poca gente que en tales circunstancias no haya derramado al menos una lágrima de autocompasión. Y es por eso. Luego, pues sí que tiene un golpe de suerte, ¿no? Inesperado, pero luego también, pues ese golpe de suerte, pues atrae los ruines aduladores que dice y las envidias, etcétera. Sí. Claro, los motivos de por qué no llora no se conocen, pero vamos que aquí sí que es cierto que él se pasa toda la vida intentando llorar y no puede. Hasta que de repente entra a una tienda, a un colmado, imagino que lo llamarían un ultramarino, ¿no? Se llamaría antiguamente, y entonces nos da el motivo de lo que va a pasar ahora. Y es que en un momento determinado le pide al tendero que le dé un saquito de sal y esto es así, el tendero le responde con la más innoble brutalidad, porque lo dice así, o sea, con la más innoble brutalidad, le dice que no le queda sal. Es que es un desalmado. O sea, ¿cómo le contesta que no le queda sal así de esa manera? Pues claro, ¿esto qué provoca? Pues provoca que Jean, el protagonista, pues empieza a llorar y ya no pueda parar. O sea, porque... Se va, si no recuerdo mal, no sé si empieza a llorar cuando sale de la tienda, cuando llega a su casa. Sí. Lo tengo aquí el párrafo en el cual empieza a llorar. Dice, el hombre que nunca había podido derramar una lágrima volvió a su casa profundamente afectado y se echó a llorar. O sea, joder, es que este tendero de verdad es que era un desalmado. Es que era un... O sea, ¿cómo no ponerse? A mí me parece muy bien. O sea, me parece que ese hecho está muy bien insertado ahí en base a la premisa de la historia. Sí. Ahora hablamos de ello, sí. Sí, no, luego ya empieza a llorar y hace como una especie de retrospectiva, ¿no? Que esto es como un viaje interior a lo Benjamin Button, ¿no? En el cual pues, dice, estuvo llorando una hora en el orden inverso de los hechos, como si empezara a retrotraerse y a sacar el listado de las cosas por las que no había podido llorar y fuera marcando, a ver, drama, tal, marcar. Además lo dice así, dice, por la maldad del tendero, por la infamia de la raza humana. O sea, la raza humana, o sea, él había estado súper afectado por la raza humana, pero vamos, hasta ahora no había podido demostrarlo con sus lágrimas. Por la infidelidad de Gustavo. Y aquí yo quise buscarlo, porque seguro que Gustavo, seguro es el único nombre que aparece aquí al margen de Jean. Y yo, por lo que pude buscar, o sea, me resuena como posible, por la relación que vi, un tal Gustavo Osorio, pero no estoy seguro. Esto es hablar por hablar.
Espera. Que creo que estamos aquí. Bueno, no lo sé, ¿eh? A lo mejor no te equivocas y a lo mejor él ha metido aquí una pullita, el autor. Pero yo eso lo interpreté como, cuando dice lo de la infidelidad de Gustavo, a la traición de su amigo. Sí, La sí. traición funciona, ¿no? Sí, pero como te decía, yo creo que aquí hay más de autobiográfico de lo que pueda Puede ser. parecer. Entonces, Puede ser. sé que Jim Ferry me suena a mí que tuvo algún tipo de amistad con Gustavo Osorio. Pero ahora no Ah, me digas, no me da tiempo a buscar más, pero bueno, yo lo dejo ahí por si alguien quiere investigar y luego nos lo pone en comentarios, vale, que así salimos de duda. Pero vale. bueno, habla de la infidelidad, perdón, de Gustavo, la muerte de aquella a quien había adorado, Ujú. por la muerte del tío Tom, o sea, ya por la dama de las camelias, por sus calcetines húmedos, por las letrinas que había limpiado cuando no le tocaba, por su peor calificación en clase de geografía, por su primer diente, o sea, ya se va hasta el final. Pero vamos, Al principio, claro. o sea, hasta el final o el principio, según se mire. Sí. Y dice que lloró lo indecible durante días, incluso mientras dormía, ¿no? Ujú, ujú. Y esta imagen me gusta mucho porque dice que lloraba, cuando lloraba, pues la almohada estaba como para escurrirla también. Y la escurría y seguía llorando. Esa imagen la imagen es genial porque es muy patética, pero es muy cómica, en realidad. Sí. Y Genial, bueno, sí, y sí. aquí otra cosa que es el punto de humor sombrío, ¿no? Que va pincelando aquí a lo largo del relato, es que hay una frase que dice, y no empezó a preocuparse de verdad hasta el atardecer del nuevo día. O sea, antes no. O sea, estar horas y horas llorando, pues no estaba preocupado. Pero ya, cuando ya vio que llevaba demasiado tiempo llorando, dijo, esto igual no es bueno. Sí, es como una hemorragia de lágrimas. Claro, porque se había desquitado todas las penas, como él decía, pero seguía llorando y, claro, llorar, igual que reír, llorar y reír de forma continua es agotador, o Hombre, sea, quedas claro. exhausto. Entonces, Sí. evidentemente, de las dos maneras, el cuerpo sufre de cierto alivio, pero vamos, mejor reír que llorar, ¿no? Ujú, ujú, Bueno, ¿qué pasa? Que después de estar llorando y llorando y llorando, pues adelgaza, palidece en su soledad, ¿no? Como dice por aquí. ujú. En la facultad de medicina, pues siguen un poco la evolución de la enfermedad, pero sin acabar de concluir nada en concreto, ¿no? Dicen que lo llaman fenómeno insólito y monstruoso, pero sí que concluyen una cosa, que es que no tardaría en deshacerse por completo en llanto. Y esto es importante. Esto Vale, es pero importante. no adelante, no adelante. No, bueno, sí, ya estamos Vale, llegando al final. vale. Eh, y esto, a ver, aquí, si bien habíamos dicho que este hombre pues tenía una vida pues un poco dedicada a ese drama, ¿no? O siempre pensando en el drama para provocarse el llanto. Aquí Ujú. hay un momento que dice que esta eventualidad de no parar de llorar era relativamente molesta porque Jean había recuperado el gusto por la vida y se divertía con cualquier cosa y lloraba de risa leyendo libros cómicos. Entonces, Le ahora da que la, había, claro, le da ahora que la había vueltita, le da la vueltita. Ahora llora, pero de la risa, claro, claro, claro. entonces, pues esto ya acercándonos al final, el tendero, Mm, compungido, afectado por lo que estaba pasando a Jean, que además pues se siente culpable, porque claro, todo ha sido porque él no tenía sal cuando él se la pidió. Pues ujú. ¿qué hace este tendero? Pues como muestra de buena voluntad y de arrepentimiento, pues le envía un saquito, un cucurucho de sal. A ver, Pues espera. como, El tendero se entera, que esto no lo hemos dicho, llega a su oído que este caso tan extraño del hombre que no puede parar de llorar ahora lo ha causado él, o viene sí, inspirado por él. claro, sí, Entonces, en compensación, porque se siente mal, decide, como tú dices, mandarle un saco, un cucurucho lleno un de sal. cucurucho, sí. Porque además es que es noticia. Este caso es noticia, sale en los periódicos, todo el mundo habla de él. Y claro, Ujú, es el centro de atención en este sentido. Y el tendero dice, bueno, pues vamos a compensarlo. Y además lo ujú. compensa por correo porque además se avergüenza, no quiere, o sea, le avergüenza tener que ir él en persona porque es algo que, bueno, que no, para lo que no está preparado. Ujú. Y luego, pues, le envía el cucurucho de sal.
aquí ya llegamos estamos llegando hacia el final, a lo que es al final. Y dice, llegó con el correo de las 8 de la mañana. Y entonces ya sigo con el último párrafo, que lo voy a leer completo, que son, para ser rápido, ¿no? Dice, a las 9, al entrar en la habitación de Jean, la señora de la limpieza retrocedió horrorizada y se desmayó, dejando caer los baldes y esponjas que usaba cada día en grandes cantidades. Los miembros de mi desdichado amigo, su cabeza y sus entrañas estaban desparramadas por las 4 esquinas de la habitación, entre salpicaduras y objetos sobre los que más vale no insistir. No fue fácil arrancarle de la mano derecha la carta abierta del tendero, que por lo visto le conmovió tan violentamente que estalló en llanto. O sea, final apoteósico y completamente inesperado. Lo que pasa al final, a mí me recuerda a... O sea, bueno, no entra dentro de la definición de lo que te voy a decir, pero se parece. Hay un recurso que es la amartia, Ajá. que es el error trágico que comete un personaje que pensando en hacerlo correcto, justamente provoca la tragedia. ¿Vale? Esto, por ejemplo, es lo que pasa en Edipo Rey. Edipo, pensando en hacer lo correcto, en realidad acaba matando a su padre y casándose con su madre, ¿no? Entonces, aquí al tendero le pasa un poco eso, es un poco víctima de la amartia, porque dice, venga, voy a consolar a este hombre que le estoy causando yo una pena, y en realidad lo que provoca es matarlo. Sí, cierto. Pues no, sí tiene relación, sí tiene relación. Yo creo que, a ver, Jim Ferry no sé si sabría lo que, o sea, conocería este término, pero Esto es vamos viejo, que, ¿eh? sí, pero seguro que aquí intención hay de darle una vuelta pues a lo que es a esa frase hecha, de darle la vuelta al personaje, no sé, yo creo que Me parece un buen giro para terminar, ¿no? Y además terminamos en el terreno. Bueno, ya el relato es fantástico. Desde el principio, una persona que no puede llorar y luego no puede parar de llorar. Ya partimos de un. No sé si. Bueno, es fantástico, pero también es absurdo. sí. Lo que pasa que no es lo suficientemente fantástico ni lo suficientemente absurdo para que no sea creíble. Claro. Porque no sé si conoces, hay casos, por ejemplo, que es algo, podría ser Sí. similar, ¿no? El caso de esta chica, esta niña que lleva no sé cuántos años sin poder parar de hipar, ¿no? Con el Sí, hipo. sí, Entonces, sí, sí. eso es súper raro, pero está dentro de lo posible. Y claro, yo he jugado también un poco con eso, con el hecho, vamos a ver, esto es raro, pero oye, pues igual puede ser, porque Puede puede ocurrir. decir, claro, puede ocurrir. Ahora, para ya rematar, sí que dice, no, o sea, esto es raro, pero ya voy aquí a afirmar, ¿no? Lo surrealista con este último párrafo que ya que deja claro que estamos hablando de una ficción y una fantasía, pues eso, que no, que sea, pues eso, hablo de una fantasía en sí. Sí, sí, no, claro, claro. O sea, ya el relato entra ya en el terreno de lo fantástico y ya ahí se diluye, ¿no? Como el propio protagonista. Efectivamente. Luego, a mí este cuento simbólicamente me gusta por lo que implica, por el tema. Porque a mí, yo leyendo este cuento, a mí lo que me ha venido a la cabeza es que es como una imagen de lo que ocurre cuando atravesamos un duelo, por ejemplo, ¿no? Que esto yo he conocido casos de gente que se le ha muerto un padre, una madre o alguien muy importante y que son incapaces de llorar en ese momento. Y no pueden llorarlo, ¿no? Pero luego resulta que pasa algo mínimo en su vida y de repente se quiebran. Y es Sí, como que hay una gestión interna del duelo que se produce de una manera que no podemos provocar, ¿no? A veces, y falta que llegue un pequeño resorte que nos rompa y nos quiebre, ¿no? Que es lo que pasa aquí, pero como de una manera muy exagerada, ¿no? sí, muy extrema. Y Claro. recomponer eso, evidentemente, es complicadísimo. O sea, puedes recomponerte y aún así siempre se verán las grietas, pero sí que es cierto que
si no te recompones, pues acabas estallando, como está aquí el amigo de Jim Ferry, que casualmente se llama como él. Claro. Pero que digamos que él no llora por la sal, o no, tanta pena no es No, por la sal, no, es por todo lo que le ha pasado en su vida, en realidad, claro. evidentemente. Esto, la Y sal es como si dijéramos, es el disparador, la excusa. Más que la claro, sal, el acto del sí, tendero. sí, que le diga que no hay sal de esa manera. Y Sí. luego lo que hemos hablado antes del programa, que a mí esto me lleva mucho al realismo mágico, pero porque a mí me lo ha enlazado con una historia en concreto, que es como agua para chocolate, de Ah, Laura Esquivel. sí. Fíjate, la conexión que he hecho yo aquí. Porque no sé si la protagonista, uno de los personajes, una de las personajes, se dice que lloró tanto que cuando nació envuelta como en un río de lágrimas. Mm, O sea, como que en cierta manera nace y se desliza a través del útero y sale del cuerpo de su madre envuelta entre lágrimas y como que va totalmente llena de lágrimas, ¿no? mm. Entonces me ha traído, porque es muy mágico, ¿no? Que pase algo como esto que se nombra aquí. Sí. A ver, Como que te deshagas literalmente. claro, Ujú. al fin y al cabo, yo creo que sí, que el surrealismo tiene muchas vertientes y tiene diferentes niveles. Entonces, yo creo que sí, que como agua para chocolate encaja muy bien en este estilo de narrativa, ¿no? Sí, ya te digo, a mí tiene, no quiero decir tufillo, la palabra tiene connotaciones, pero sí, tiene tufillo como a realismo mágico, para mí. Mm. Sí, la verdad es que yo creo que sí, y además es bastante evidente. Y Mm. bueno, no sé si quieres aportar algo más al respecto del No, relato. es que no tengo mucho más, porque el relato en realidad es bastante cortito ¿No? y Y para ser creo que cortito, va. no, al final sí que nos hemos extendido bastante. Sí. Pero bueno, sí que vamos a decir que la semana que viene, ya que estamos, pues vuelve Chris con nosotros aquí al programa y lo hace Ujú, para traernos Slasher de Mónica Ojeda, de su libro de antología de relatos Las Voladoras. ujú. Y bueno, ya sabéis que si no tiene más que decir, ¿vas a despedir tú hoy o lo despido yo? ¿Cómo, cómo lo hacemos? ¿Quieres cerrar Pues tú? no, despide tú porque se me olvida, no me acuerdo bien cuál es el protocolo. Vale, bueno, decir, como siempre digo, que le deis al like, que os suscribáis, que activéis la campanita para no perderos ningún episodio de Ficiópatas. Nos podéis encontrar a Eric y a mí en el Intri de Ficiópatas o bien a través de nuestras redes sociales, que somos fácilmente identificables y localizables. Así que, bueno, cada domingo, pues sabéis que tenemos un nuevo episodio. El primer domingo cada mes con Chris Tenash. Y bueno, si queréis buscarnos directamente en las plataformas, pues estamos además de en YouTube, en iVoox, Spotify, en Apple Podcasts, en Podimo, en Castbox y en Google Podcasts. Seguramente estemos en algún sitio más, pero estos son los que más o menos me tengo aquí anotados. Y ya está. Poco más que pueda decir y que añadir. Que Nada, este que relato, la verdad, un placer estar una semana más aquí contigo charlando de relatos. sí. Y bueno, y dar las gracias a todos los que seguís ahí, que ya llevamos más de 30 programas y todavía seguís ahí, os vais sumando a las filas. Algunos, ya contaremos en alguna ocasión un caso de gente que incluso ha empezado a leer, a retomar la lectura después de escucharnos y que ha empezado a conocer autores que desconocía en sus visitas a la librería, que esto la verdad es que hace bastante ilusión, porque es algo bueno, que nosotros empezamos con esta idea, ¿no? de llamar a la lectura, llamar a la escritura, pero sobre todo llamar a la cultura. Y que esto suceda, pues a mí por lo menos me llena de bastante orgullo y satisfacción, como diría el emérito. Sí, sí. Hacemos una modesta Contribución. sí, a eso, a difundir un poco la lectura, lo cual, pues no está nada mal. Y bueno, y ya está. Con esto nos despedimos Ujú. y bueno, Nada, no Víctor, olvides. que te veo la semana que viene. Sí, sí, nos vemos enseguida. Que no olvides recoger al salir y borrar las huellas.